La verdad finalmente quedó al descubierto. Balón de Oro, Champions League Mundial. El jugador más costoso que el fútbol había visto jamás. Y, sin embargo, ahí estaba. Un hombre de rodillas sobre el pasto del Santiago Bernabéu, deshecho en llanto, sin fuerzas siquiera para incorporarse. 2 años atrapado dentro de su propio organismo, con la rodilla hecha a pedazos, su matrimonio derrumbado y su fe esfumada. Lo que jamás te explicaron es la razón por la cual el futbolista considerado impecable terminó siendo el fiasco más caro que se recuerda. Se llamaba Ricardo Izexon dos Santos Leite, aunque el planeta entero lo conocía simplemente como Kaká, y aquello que vivió en Madrid hizo añicos todo lo que él pensaba conocer de sí mismo. A lo largo de los próximos 55 minutos descubrirás 4 asuntos que jamás te revelaron. El primero, la lesión que mantuvo oculta durante 2 años enteros. Los estudios médicos manipulados. Las infiltraciones clandestinas previas a cada encuentro. La forma en que Kaká burló al Real Madrid para sellar el contrato más cuantioso de toda su trayectoria, consciente de que su rodilla ya estaba arruinada. Y los documentos que lo demuestran. El segundo, aquel matrimonio que despertaba la admiración de todos, era en realidad un engaño. Caroline Celico no era propiamente su esposa, sino su carcelera. Inspeccionaba su celular cada noche. Determinaba con quién tenía permiso de conversar y le vetaba acercarse a otras mujeres. En el Milán, sus colegas lo apodaban el prisionero, y existen testigos que presenciaron todo. El tercero. La madrugada del 28 de abril de 2011, en la habitación del hotel donde se alojaba en Madrid. Kaká sostenía un frasco de pastillas en la mano. Había una Biblia abierta sobre la cama y una resolución ya tomada. La llamada que entró a las 3 de la mañana y la persona que estaba al otro lado de la línea. El verdadero motivo de su retiro. No fue el paso del tiempo ni la rodilla, sino una amenaza, una fotografía de su hijo, un mensaje en su teléfono y la elección más dura que tuvo que enfrentar. Te iré avisando conforme lleguemos a cada una. Si abandonas el video antes del cierre, te perderás lo esencial. Cómo un milagro divino acabó transformándose en el hombre al que Dios pareció dar la espalda. Año 1982. Brasilia, Brasil. No una favela, sino un hogar de clase media. Un padre ingeniero, una madre docente. Allí vino al mundo Kaká, el más pequeño de 2 hermanos. Su progenitor Bosco prestaba sus servicios en una compañía constructora. Jornadas regulares, ingreso seguro. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Una existencia disciplinada, cristiana y profundamente religiosa. Cada domingo la familia al completo asistía al templo evangélico. Kaká con 4 años, con 5, con 6. Entonaba los cánticos, atendía las prédicas y comprendía que Dios reservaba un designio para cada ser humano. Desde muy chico le inculcamos que cuanto poseía era una dádiva de Dios. Reconocería Bosco tiempo más tarde que su presencia aquí respondía a un propósito superior. Kaká comenzó a darle al balón a los 8 años, en las divisiones menores del São Paulo FC. No destacaba por su rapidez ni por su potencia, pero poseía un don distinto: lectura del juego, dominio, elegancia. Jugaba como si dispusiera de todo el tiempo del universo. Recordó quién fue su primer técnico. Jamás se angustiaba, nunca perdía la serenidad. Al cumplir los 15, Kaká ya militaba en las categorías juveniles superiores del São Paulo. Todos pronosticaban su salto a primera. Solo era cuestión de esperar. Pero entonces ocurrió algo. Algo que le daría un vuelco a su vida entera. Octubre del año 2000. Kaká tenía 18 años. Una reunión en una casa con alberca, compañeros del equipo, música, carcajadas. Kaká se lanzó de clavado al agua. Un salto sencillo, que había repetido un sinfín de veces. Pero no advirtió que en esa zona la piscina apenas tenía profundidad. Su cráneo se estrelló contra el fondo. El cuello se le quebró hacia atrás. Un chasquido que retumbó para todos los presentes. Kaká emergió del agua a gritos.
No siento las piernas, no siento las piernas. Lo sacaron, lo tendieron en el suelo. Alguien marcó a la ambulancia. En el hospital los médicos realizaron radiografías, tomografías, resonancias. Vértebra C4 fracturada, daño en la médula espinal, peligro elevado de parálisis irreversible. Su hijo tiene fortuna de seguir con vida, le comunicaron a Bosco. Señor, pero ignoramos si volverá a andar. Kaká permaneció 3 meses internado. Operación en el cuello, rehabilitación física a diario, dolor que no cesaba. Dios tiene un propósito. Le repetía su madre noche tras noche. Necesitas tener fe. Y Kaká confiaba. 3 meses después abandonó el hospital por su propio pie. 5 meses más tarde ya trotaba. A los 8 meses estaba de vuelta sobre la cancha. Los doctores no daban crédito. Es un prodigio, afirmaban. No existe otra forma de explicarlo. Kaká lo tenía claro. Dios lo había rescatado. Dios albergaba un plan para él. Quédate con eso. Ese instante, esa convicción, reaparecerá a lo largo de toda su existencia. Año 2001. Kaká hizo su estreno en el primer equipo del São Paulo. 19 años. Un duelo frente al Botafogo. Primer contacto. Un control impecable con el pecho. Segundo contacto. Un pase entre líneas que dejó al delantero mano a mano. Tercer contacto. Una asistencia con el borde externo del pie. Los relatores enloquecieron. ¿Quién es ese chico? Kaká disputó la temporada completa. 30 partidos, 12 dianas, 8 asistencias. Los cazatalentos europeos empezaron a marcar. Milán, Real Madrid, Barcelona, todos lo pretendían. Pero Kaká no se precipitaba. Dios me indicará cuándo es el momento, solía decir. En 2002 conoció a Caroline Célico. Ella contaba con 15 años, él con 20. Hija de un acaudalado empresario paulista, cristiana, evangélica y devota igual que él. Coincidieron en la iglesia y comenzaron a frecuentarse. Medio año después ya estaban comprometidos. Ella es el obsequio que Dios me envió, declaró Kaká en una entrevista. Mi pareja para el resto de mis días. Todos los envidiaban. La pareja ideal, ambos creyentes, ambos jóvenes, ambos atractivos. Pero existía algo que pasaba inadvertido, algo que comenzaba a germinar en las sombras. Caroline era celosa, exageradamente celosa. Le molestaba que Kaká cruzara palabra con otras mujeres. No toleraba que saliera sin su compañía. Le incomodaba que tuviera amigas. Es algo normal, justificaba la familia de Kaká. Es joven, ya se le pasará. Pero nunca se le pasó. Año 2003. El Milán italiano puso sobre la mesa $8 millones por Kaká, de 21 años. Su primera gran puerta a Europa. Caroline tenía 16 y aún cursaba la escuela, así que no podía acompañarlo. No te marches sin mí, le pidió. Aguarda a que yo termine los estudios. Nos casamos y partimos juntos. Kaká accedió y declinó la propuesta del Milan. En el São Paulo no salían de su asombro. ¿Rechazaste al Milan por tu novia? Dios tiene un plan, contestó Kaká. Si es para mí, regresarán. Y regresaron. Año 2003, 6 meses más tarde. El Milan elevó la oferta a 10 millones. Kaká dijo que sí. Contrajo matrimonio con Caroline en diciembre de 2002. Ella tenía 16 años. Él, 21. Demasiado jóvenes, opinaron algunos. Pero en fin, si son felices. En enero de 2003, Kaká aterrizó en Milán con su esposa, con su Biblia y con la certeza de que Dios lo había conducido hasta ahí. Y lo que siguió fue gloria pura. Milán, de 2003 a 2009. 6 años en los que Kaká fue el mejor centrocampista del orbe. No el más veloz ni el más fuerte, sino el mejor, el más integral, el más refinado. Temporada 2003-04. 12 goles en su debut. El Milan subcampeón de la Champions. Temporada 2004-05. 10 goles, campeón de la Champions, y Kaká elegido como el mejor de la final. Temporada 2006-07. 14 goles, otra Champions, el Balón de Oro. El mejor futbolista del planeta a sus 27 años. La cumbre absoluta. El mundo entero lo deseaba. Todos lo veneraban. El cristiano que no bebía, que no fumaba, que no pisaba discotecas, que leía las escrituras antes de cada partido. Pertenezco a Jesús,
proclamaba tras cada gol, levantándose la camiseta para exhibir otra debajo con esa frase. El planeta lo idolatraba. Era diferente, especial, inmaculado, pero había fisuras, fisuras que nadie alcanzaba a ver. Caroline residía con él en Milán, pero no era dichosa. No dominaba el italiano, carecía de amistades, no salía de casa y su celotipia se agudizaba. Cada noche escudriñaba el teléfono de Kaká, leía sus mensajes, repasaba sus llamadas, interrogaba por cada número desconocido. ¿Quién es esta? ¿Por qué te telefoneo? Kaká intentaba tranquilizarla. Es la secretaria del club, el fisioterapeuta, un compañero. Pero Caroline desconfiaba, siempre desconfiaba. Los demás jugadores cenaban fuera con sus mujeres, relató después Paolo Maldini. Kaká jamás salía. Caroline se negaba. Aseguraba que no se sentía a gusto. Clarence Seedorf, compañero suyo en el Milan, lo planteó sin rodeos. Caroline lo manejaba todo, absolutamente todo. Con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía. Era como si Kaká habitara una prisión. Pero Kaká no protestaba ni se lamentaba, porque tenía una creencia. El matrimonio es sagrado, decía. Es un pacto de por vida ante Dios, pase lo que pase. Así que lo soportaba, sonreía, jugaba al fútbol y continuaba siendo perfecto a ojos del mundo. Año 2007. Mundial de clubes en Japón. El Milan campeón y Kaká el mejor del torneo. En el vestidor, tras la final, Kaká notó algo extraño en la rodilla izquierda. Una molestia no demasiado intensa, pero presente. Se lo comentó al médico del equipo. Me molesta un poco por aquí. El doctor lo examinó. Es habitual después de un partido así. Tómate unos días de reposo, pero el dolor no desapareció. Enero de 2008. Kaká acudió a hacerse una resonancia magnética en una clínica privada, sin avisar al Milan. Únicamente él, su padre y el médico de la familia. Los resultados no dejaban lugar a dudas. Lesión en el menisco externo, degeneración del cartílago. Nada grave todavía, pero había que operar, y cuanto antes. ¿Qué sucede si no me opero?, preguntó Kaká. Puedes resistir un periodo, 6 meses, un año, pero irá empeorando, y cuando lo haga, será peor. Kaká adoptó entonces una decisión que lo cambió todo. No le dijo nada al Milan, no se operó y siguió jugando. ¿La razón? Porque justo en ese momento apareció la oferta, la más grande de toda su vida. Real Madrid, 65 millones de euros. El fichaje más caro de la historia del fútbol. Si se sometía a la operación, el Madrid detectaría la lesión, anularía el traspaso y se le escaparía la ocasión de su existencia. Así que Kaká resolvió algo, resolvió mentir. Guarda eso también. Ese instante lo necesitarás más adelante. Pero antes de su llegada a Madrid ocurrió algo más. Algo que nadie percibió. Febrero de 2008. Kaká estaba en su domicilio de Milán. Caroline acababa de irse de compras y él se encontraba solo. Sonó su teléfono, un número que no reconocía. Hola, Kaká. Soy Adriana. Adriana, una mujer que había conocido años atrás en Brasil, amiga de la familia, nada más. Adriana, hola, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué pasó? Caroline me llamó ayer, me amenazó. Me advirtió que si volvía a dirigirte la palabra, arruinaría mi vida. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? Porque descubrió que te envié un mensaje hace 2 semanas felicitándote por el partido. Eso fue todo. Y ahora me está amenazando. Kaká no atinaba a responder. Adriana, yo no tenía idea. Lo lamento, Kaká. Tienes que hacer algo. Ella no está bien. Requiere ayuda. Kaká cortó la llamada. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida lo asaltó un pensamiento inédito. ¿Y si me equivoqué? Pero lo desterró al instante. No, Dios tiene un plan. Esto forma parte del plan. Rezó, abrió la Biblia, leyó un salmo. Cuando Caroline volvió, Kaká no le mencionó nada, no le reclamó nada. Siguió adelante, porque eso era lo que se suponía que debía hacer. Junio de 2009. Kaká estampó su firma con el Real Madrid. 65 millones de euros, el traspaso más caro jamás registrado. El reconocimiento médico del club fue minucioso. Radiografías, resonancias, pruebas físicas. Pero Kaká se había infiltrado la rodilla 2 días antes.
una inyección de cortisona que adormecía el dolor y disminuía la inflamación de forma pasajera. Los facultativos del Madrid revisaron cada detalle. Está impecable, dictaminaron. Kaká firmó. Posó sonriente para las cámaras y alzó la camiseta blanca con el dorsal número 8. Vengo a escribir historia, anunció en su presentación. Dios me ha traído aquí con un motivo. 90.000 almas en el Santiago Bernabéu. Ovaciones, vítores. Kaká, kaká, kaká. Era el momento más sublime de su vida. Y a la vez, el comienzo del derrumbe. Esta es la primera revelación que te anticipé al inicio. La lesión que disimuló durante 2 años completos. Agosto de 2009, su primera pretemporada con el Madrid. Kaká se ejercitaba a diario, pero la rodilla protestaba cada vez con más fuerza. Se infiltraba antes de cada sesión, a escondidas, en una clínica privada próxima a su casa, sin que nadie del club lo supiera. Las infiltraciones surtían efecto por unas horas. Después el dolor regresaba. Primer encuentro oficial. Real Madrid contra Deportivo de La Coruña. Kaká jugó 60 minutos, marcó un gol y dio una asistencia. El rey ha llegado, titularon los diarios. Pero al concluir el partido, Kaká era incapaz de caminar. La rodilla estaba inflamada y el dolor resultaba intolerable. El médico del Madrid lo examinó. Debes descansar una semana. Kaká descansó esa semana, regresó a jugar y volvió a quebrarse. Septiembre, octubre, noviembre. Idéntico ciclo. Infiltraciones, partidos, dolor, descanso, infiltraciones de nuevo. Hay algo que no funciona, le señaló el entrenador Manuel Pellegrini. No eres el de siempre. Estoy bien, mentía Kaká. Solo me falta ritmo. Pero no estaba bien, y todos comenzaban a advertirlo. Caroline detestaba Madrid. Aborrecía el idioma, la urbe, el clima, todo. Quiero regresar a Brasil, le suplicaba a Kaká cada noche. No podemos. Firmé un contrato. Pues renuncia. Di que estás lesionado y volvemos a Brasil. No puedo hacer eso. Las disputas se tornaban más feroces. Gritos, portazos, noches sin dirigirse la palabra. Kaká dormía mal, comía mal, entrenaba mal. La rodilla iba en picada, pero él seguía encubriéndolo, hasta que no pudo sostenerlo más. Diciembre de 2009, duelo contra el Sevilla. Minuto 32. Kaká corriendo por la banda. Un giro brusco y algo se desgarró. El dolor fue fulminante, como si le hubiesen hundido un cuchillo en la rodilla. Se desplomó gritando, aferrándose la pierna. Los médicos irrumpieron a la carrera y lo retiraron en camilla. En el hospital, las resonancias dejaron al descubierto la verdad. Rotura total del menisco externo, degeneración severa del cartílago, una lesión que llevaba meses, tal vez años, sin recibir tratamiento. ¿Por qué no dijiste nada antes?, le interrogó el médico del Madrid. Kaká no respondió. Tenemos que operarte mañana. Lo intervinieron al día siguiente. 6 horas de quirófano, reparación del menisco, limpieza del cartílago, 3 meses estimados de recuperación. Pero había un inconveniente. El deterioro era enorme, demasiado. Es probable que jamás recuperes el 100%, le advirtieron. Kaká no daba crédito. 27 años en la cúspide de su carrera y su cuerpo destrozado. A solas en la habitación hospitalaria, Kaká lloró por primera vez en años. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me salvaste del accidente si ibas a romperme de este modo? No hubo respuesta. La caída. Esta es la segunda revelación que te prometí. El matrimonio que todos admiraban era una farsa. Marzo de 2010. Kaká retomó los entrenamientos tras 3 meses de recuperación, pero ya no era el mismo. La velocidad había mermado, la explosividad se había evaporado, el control se había vuelto tosco. Concédeme tiempo, le pedía al técnico. Voy a recuperarme. Pero no se recuperaba. Partidos desde el banquillo, apariciones de 15 minutos, nunca los 90 completos. La afición del Madrid empezaba a abuchearlo. Fraude, 65 millones tirados a la basura. Kaká procuraba no oír, intentaba enfocarse, pero las voces se colaban, siempre se colaban. Y en el hogar Caroline iba a peor, ya no se limitaba a revisar el teléfono. Ahora también fisgaba el correo, las redes sociales,
Los mensajes de WhatsApp. ¿Quién es esta mujer que te dio me gusta en Instagram? Una seguidora, ni la conozco. Bloquéala. ¿Qué? Bloquéala de inmediato. Y Kaká bloqueaba, porque resultaba más sencillo que discutir. Existe un testimonio de Karim Benzema, compañero suyo en el Madrid. Nunca se difundió oficialmente, pero se filtró tiempo después en una entrevista privada. En una ocasión fuimos a cenar, todos los jugadores con sus parejas. Kaká llegó con Caroline. Conversábamos, reíamos, con total normalidad. En cierto momento una mesera se aproximó a pedir autógrafos. Era joven, guapa, se los solicitó a todos. Cuando le tocó a Kaká, Caroline se levantó de la mesa, lo tomó del brazo y se marcharon sin pronunciar palabra. Dejaron la comida servida. Quedamos todos atónitos. Más tarde Kaká me telefoneó para disculparse. Me dijo que Caroline no se encontraba bien, pero yo lo intuí. Todos lo intuimos. Sergio Ramos manifestó algo parecido en una entrevista años más tarde. Kaká era un buen tipo, demasiado bueno, pero vivía encarcelado. Lo veíamos todos. Nadie comentaba nada porque no era asunto nuestro, pero saltaba a la vista. Temporada 2010-11, la más aciaga de la vida de Kaká. 22 partidos, 3 goles, una asistencia. El Madrid incorporó a Mesut Özil, que ocupaba la demarcación de Kaká y rendía mejor. Kaká pasó de titular incuestionable a suplente, y de suplente a no convocado. José Mourinho aterrizó como entrenador. Lo primero que hizo fue tener una charla con Kaká. No cuentas para mí. Si pretendes jugar, búscate otro club. Kaká no podía asimilarlo. 2 años antes era el mejor del mundo. Ahora un técnico le anunciaba que no lo quería. Dame una oportunidad, le rogó. No. Kaká abandonó aquel despacho destrozado. Llamó a su padre y lloró por teléfono. Papá, no sé qué hacer. No aguanto más. Reza, le respondió Bosco. Dios tiene un plan. Pero Kaká empezaba a vacilar. Por primera vez en su vida, comenzaba a dudar. En casa la situación se deterioraba. Caroline ansiaba tener otro hijo. Ya tenían a Luca, nacido en 2008. Ahora quería una niña. No es el momento, le decía Kaká. Necesito concentrarme en volver. Siempre es el fútbol. Siempre es tu trabajo. Tu trabajo te está matando y nos está matando a todos. Kaká no sabía qué replicar, porque ella tenía razón. El fútbol lo estaba consumiendo, pero era lo único que poseía, lo único que dominaba. Sin el fútbol, ¿quién era él? Esta es la tercera revelación que te anticipé, la noche en que casi todo llegó a su fin. 28 de abril de 2011. El Real Madrid había caído ante el Barcelona en la Champions, 4-1 en el global. Kaká ni siquiera había disputado un minuto, pasó los 90 en el banquillo. Aquella noche el equipo se alojó en un hotel de Madrid antes de regresar a sus hogares. Kaká llegó solo a su habitación. Caroline se había quedado en casa con Luca. Se sentó en la cama y encendió el televisor. Todos los canales debatían sobre el partido, la humillación, el fiasco. El Madrid desembolsó 65 millones por Kaká. Hoy su valor es cero. Apagó el televisor. Abrió su maleta, extrajo la Biblia y la abrió al azar en un salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerró las escrituras, abrió el minibar y sacó una botella de whisky. Jamás había probado el alcohol en toda su vida. Destapó la botella y la olió. El aroma le repugnó, así que la dejó sobre la mesa. Fue al baño y abrió el botiquín. Había un frasco de somníferos que el médico del equipo le había recetado meses antes. Tomó el frasco, lo abrió y contó las pastillas, 20. Se sentó al borde de la cama con el frasco en la mano. Si me trago esto, pensó, se acaba el dolor. Ya no hay presión, ya no hay fracaso. Permaneció así 20 minutos, 30, con el frasco en la mano. Y entonces sonó el teléfono. Las 3:15 de la madrugada. El teléfono de Kaká repicó. Era su madre. Kaká observó la pantalla. ¿Por qué lo llamaba su madre a semejante hora? Atendió. Mamá. Kaká. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No lo sé. Desperté con la sensación de que debía llamarte. ¿Te encuentras bien? Kaká rompió en llanto. No logró contenerse. No, mamá, no estoy bien. ¿Qué ocurre, hijo? Ya no puedo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
Kaká contempló el frasco de pastillas en su mano. Mamá, Kaká, escúchame. Escúchame con atención. Tú eres mucho más que el fútbol, muchísimo más. Aunque nunca vuelvas a jugar, seguirás siendo mi hijo. Seguirás siendo el hombre al que Dios salvó. Seguirás teniendo valor. ¿Me comprendes? Kaká era incapaz de articular palabra. Solo lloraba. Quiero que tires esas pastillas ahora mismo. ¿Cómo lo sabes? Tíralas ya. Kaká se incorporó, fue al baño, arrojó las pastillas al inodoro y tiró de la cadena. Listo. Ahora quiero que te recuestes y que duermas. Mañana conversamos. Mamá, gracias. Te amo, hijo. Dios te ama. No lo olvides nunca. Colgó. Kaká se acostó. Lloró hasta caer dormido. A la mañana siguiente despertó y algo se había transformado. No sabía qué, pero algo había cambiado. Junio de 2011. Kaká solicitó una reunión con Florentino Pérez, presidente del Madrid. Quiero irme, le planteó. Nadie va a pagar lo que abonamos por ti. No me importa. Cédeme, véndeme barato, lo que sea, pero permíteme marcharme. Pérez accedió. Agosto de 2011. Kaká retornó al Milán en calidad de cedido por 2 años. Vuelvo a casa, dijo en su presentación. Aquí fui feliz. Aquí volveré a serlo. Pero surgió un obstáculo. Caroline no deseaba mudarse a Italia. Prefería quedarse en Madrid o regresar a Brasil. Yo voy a donde me lleve mi carrera, le dijo Kaká por primera vez en su vida. ¿Y yo, qué? ¿Me acompañas o te quedas? Tú decides. Caroline se quedó en Madrid con Luca sola. Kaká partió a Milán solo. Por primera vez en 8 años de matrimonio vivían apartados. Y, por primera vez en 8 años, Kaká respiraba. Milán, temporada 2011-12. Kaká rindió mejor, no como antaño, pero mejor. 15 goles, 10 asistencias. El equipo se clasificó para la Champions. Kaká ha vuelto, pregonaban los periodistas. Pero no había vuelto, solo estaba quebrado. Caroline lo visitaba una vez al mes, 2 o 3 días, y luego se iba. Las peleas persistían, aunque ahora a la distancia, por teléfono, no cara a cara. Kaká comenzó a salir con sus compañeros, a cenar, a tomar café, cosas elementales que no practicaba desde hacía años. Era otra persona, relató Zlatan Ibrahimovic, que coincidió con él esa campaña. Sonreía más, conversaba más, era más humano. Pero había algo que Kaká no podía rebatir. Su matrimonio estaba muerto. Llevaba años muerto, solo que ahora lo veía con claridad. Diciembre de 2012. Caroline y Kaká comunicaron su separación. 10 años de matrimonio, 2 hijos, y todo concluido. Fue una resolución mutua y en buenos términos, expresaron en el comunicado. Pero ni fue mutua ni en buenos términos. Caroline reclamó el 50% de todo: vivienda, propiedades, inversiones. Los abogados batallaron durante un año. Al final, Kaká le entregó 38 millones de dólares. 38 millones a cambio de 10 años de tormento. En 2015 el divorcio se hizo oficial. Kaká jamás habló mal de ella en público. Nunca reveló la verdad. Nunca contó lo sucedido, porque para él el matrimonio continuaba siendo sagrado, incluso uno roto. 2013. Kaká regresó al Real Madrid. Debía cumplir el último año de su contrato. Carlo Ancelotti era el nuevo técnico y le concedió más minutos, más oportunidades. Kaká disputó 24 partidos y marcó 7 goles. El Madrid conquistó la Champions, pero Kaká no jugó la final. Permaneció en el banquillo los 90 minutos, observando a sus compañeros ganar aquello con lo que él había soñado. Cuando el encuentro terminó, mientras todos celebraban sobre el césped, Kaká siguió sentado, llorando, cubriéndose el rostro con las manos. Iker Casillas se aproximó y se sentó a su lado. Tú lo conseguiste, hermano. Yo solo miré. Fuiste parte del equipo. No, no lo fui. Casillas no supo qué decir. Le posó la mano en el hombro y se alejó. Kaká se quedó allí solo, en el estadio desierto, con una medalla que no sentía suya. Aquella fue la última vez que jugó en Europa. Junio de 2014. Kaká abandonó el Real Madrid. Contrato finalizado sin renovación, 32 años. Todavía podía jugar, pero en Europa ya nadie lo quería. El Orlando City de la MLS le tendió un contrato.
Estados Unidos, un fútbol de tercer nivel mundial, pero al fin y al cabo fútbol, un salario, una oportunidad. Kaká aceptó. Voy a cerrar mi carrera con dignidad, afirmó. Voy a probar que todavía puedo jugar. Llegó a Orlando en julio de 2014 como la gran figura, el fichaje más relevante de la historia del club. Disputó 3 temporadas, 75 partidos, 25 goles. El equipo nunca alcanzó los playoffs. No es el Kaká que conocimos, comentaban los analistas. Es una sombra. Y tenían razón. La rodilla le dolía a diario, se infiltraba antes de cada partido, igual que en Madrid, igual que en Milán, el mismo ciclo. En 2017, con 35 años, Kaká anunció su retirada. Sin homenaje en el Bernabéu, sin despedida en San Siro, una rueda de prensa en Orlando, 20 periodistas, una sala diminuta. Gracias por todo, dijo y se marchó. El mundo del fútbol apenas reparó en ello. Todos hablaban de Messi y de Cristiano. Nadie recordaba a Kaká. El hombre que algún día fue el mejor del planeta se retiró en el silencio. Y fue entonces cuando dio inicio la parte que nadie conoce, la más sombría, la verdad. Esta es la cuarta revelación que te prometí. ¿Por qué se retiró en realidad? Septiembre de 2017. 2 meses después de anunciar su retiro, Kaká se hallaba solo en su casa de Orlando. Sus hijos estaban con Caroline en Brasil. Pasaban medio año con ella y la otra mitad con él. Eran las 11 de la noche. Kaká se disponía a acostarse cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era una fotografía. La imagen mostraba a su hijo Luca, que por entonces tenía 9 años, saliendo de la escuela en São Paulo. Bajo la foto, un texto. Hijo precioso. Sería una lástima que le ocurriera algo. Kaká sintió que el corazón se le paralizaba. Telefoneó de inmediato a Caroline. ¿Dónde está Luca? En la escuela. ¿Por qué? Sácalo de ahí ahora. Manda a alguien por él de inmediato. ¿Qué sucede? Después te explico. Hazlo ya. Caroline colgó, llamó a su chofer y le ordenó que recogiera a Luca enseguida. 20 minutos más tarde volvió a llamar. Ya está en casa. ¿Qué pasó? Kaká no sabía si confesárselo. No sabía si empeoraría las cosas, pero tenía que hacerlo. Alguien me envió una foto de Luca saliendo de la escuela, con una amenaza. ¿Qué? ¿Quién? No lo sé, un número desconocido. Hay que avisar a la policía. Ya lo hice. La policía brasileña inició una investigación y rastreó el número. Un teléfono de prepago adquirido con documentación falsa, imposible de localizar. ¿Tiene enemigos? Le preguntaron a Kaká. No que yo sepa. Deudas. No. Alguien que quiera perjudicarlo. No lo sé, pero Kaká sí lo sabía, o al menos albergaba una sospecha. Tiempo atrás, durante su etapa en el Milan, había suscrito un contrato con una firma de inversiones brasileña. Una empresa que ofrecía administrar su patrimonio y multiplicarlo. Se llamaba Gas Investimentos. El propietario era un empresario paulista de nombre Gastão Vieira. Kaká invirtió $2 millones y Gastão le garantizó un rendimiento del 15% anual. Durante 2 años todo marchó sobre ruedas. Kaká recibía sus pagos puntualmente, todo perfecto. Pero en 2015, la compañía se vino abajo de la noche a la mañana. Gastão se esfumó con el dinero de Kaká y el de otros 50 inversores. Kaká nunca recobró su capital. Denunció, contrató abogados, pero Gastão lo había ocultado todo. Cuentas en el extranjero, sociedades fantasma, imposible de recuperar. Y ahora, 2 años más tarde, alguien le hacía llegar fotografías de su hijo. Quizá era Gastão, o alguien vinculado a él. Venganza por la denuncia. Kaká lo ignoraba, pero no podía correr ningún riesgo. Una semana después, Kaká recibió otro mensaje del mismo número. Si quieres que tu hijo esté a salvo, retírate, desaparece, deja de perseguir el dinero, olvídate de todo. Kaká leyó el mensaje 3 veces y telefoneó a su abogado. Quiero retirar todas las denuncias contra Gas Investimentos. ¿Todas qué? ¿Qué por qué? Hazlo ahora, Kaká. Llevamos 2 años con esto. Estamos cerca de no me importa. Retíralo todo. Hoy. El abogado no comprendía, pero acató lo que se le pidió. Al día siguiente, Kaká concedió una entrevista.
Me retiro del fútbol para estar más cerca de mi familia. Mis hijos me necesitan. Es hora de ejercer de padre. Todos lo creyeron. Era un relato precioso. El futbolista que lo deja todo por sus hijos. Pero la verdad era otra. Kaká se retiraba porque alguien lo había amenazado. Y no estaba dispuesto a poner a su hijo en peligro por dinero. El dinero va y viene, pensó, como repetía siempre Ronaldinho, pero los hijos no. Jamás volvió a recibir mensajes de ese número. Nunca volvieron a amenazarlo, pero el miedo se instaló para siempre. Desde ese día, Kaká contrató seguridad privada para sus hijos las 24 horas, donde quiera que estuviesen. Es por precaución, les explicaba a los demás. Pero no era precaución, era pavor. El pavor de que alguien le arrebatara lo único que de veras le importaba. De 2018 a 2024, los años posteriores al retiro, Kaká se consagró a ser padre, a viajar, a participar de tanto en eventos, partidos de leyendas, apariciones televisivas. En 2019 contrajo nuevas nupcias con Carolina Díaz, una modelo brasileña 10 años más joven que él. Esta vez es distinto, aseguró Kaká. Esta vez hallé el amor auténtico. En 2020 tuvieron una hija, Isabela. Dios me concedió una segunda oportunidad, dijo Kaká cuando nació. Y no pienso desperdiciarla. Pero hay algo que Kaká nunca ha confesado en público. Algo que solo conoce su círculo íntimo. Kaká padece depresión clínica desde 2011. Toma medicación. Asiste a terapia. Ha estado ingresado en 2 ocasiones en clínicas privadas de São Paulo. La primera vez fue en 2014, reveló un allegado en una entrevista anónima. Tras el divorcio con Caroline, no quería levantarse de la cama, no quería ver a nadie. Repetía que Dios lo había abandonado, que todo había sido una mentira. La segunda vez fue en 2018. Después de las amenazas, sufrió ataques de pánico, no podía respirar. Estaba convencido de que asesinarían a sus hijos. Kaká jamás ha hablado de ello, porque en su mente un cristiano no puede deprimirse. Un cristiano tiene fe, y la fe lo sana todo. Pero la fe no le reparó la rodilla, no le salvó el matrimonio, no detuvo las amenazas. Y a Kaká le costó años aceptar que está bien no estar bien. En 2020, Kaká participó en un podcast brasileño, una conversación extensa, de 3 horas. Abordó todo: el accidente en la piscina, el milagro, el Milán, el Madrid, el fracaso. Pero cuando le preguntaron por Caroline, por el matrimonio, enmudeció. No voy a hablar de eso, dijo. Es el pasado, pero la gente se pregunta qué ocurrió. Ustedes parecían perfectos. Ese era justo el problema. Lo parecíamos, pero no lo éramos. ¿Qué falló? Kaká inspiró hondo. Reflexionó antes de contestar. Yo fallé. Me casé demasiado joven con alguien también demasiado joven. Los dos éramos unos niños. Ambos teníamos nociones irreales sobre lo que significaba el amor. Y cuando irrumpió la realidad, no supimos gestionarla. ¿Te arrepientes de haberme casado tan pronto? Sí, pero no me arrepiento de mis hijos. Son lo mejor que me ha pasado. Fue lo más cerca que Kaká estuvo de decir la verdad. 2021, 10 años después de su peor momento en Madrid, Kaká volvió al Santiago Bernabéu, no como jugador, sino como invitado. Un partido de leyendas. Al pisar el césped sintió algo extraño en el pecho, algo entre la nostalgia y el dolor. Contempló las gradas, que le evocaron aquella noche de 2009. Su presentación, 90.000 personas coreando su nombre. Recordó los silbidos, los insultos, el fracaso. ¿Seció la pena? Se preguntó. No halló respuesta. Jugó 30 minutos y marcó un gol. La afición aplaudió y gritó su nombre como si jamás lo hubiera abucheado. La memoria es selectiva. Retiene lo bueno y descarta lo malo. Pero Kaká no olvida. En 2022, un periodista español de nombre Ramón Fuentes publicó un libro sobre los peores fichajes del Real Madrid. Un capítulo entero se dedicaba a Kaká, titulado El fracaso más caro de la historia. Kaká leyó la obra. No se molestó ni se defendió. Todo lo que dice es cierto, le confió a un amigo. Fui un fracaso. No hay otra manera de verlo. Pero ganaste un Balón de Oro, una Champions con el Milan, un Mundial. Eso fue antes.
En el Madrid fracasé, y está bien, forma parte de mi historia. Esa aceptación le costó años, terapia, lágrimas, noches en vela. Pero al fin la asumió. No todos los milagros perduran eternamente. Hoy, en 2024, Kaká tiene 42 años. Reside en Orlando. Se desempeña como embajador del Milán. Acude a eventos. Protagoniza campañas publicitarias. La rodilla le duele a diario, todas las mañanas. Cojea cuando llueve. Es el precio que pagué, afirma. Y lo volvería a pagar, porque el fútbol me lo dio todo. Pero hay algo que el fútbol no le otorgó. Algo que persiguió toda su vida sin lograr encontrarlo. Paz. En el Milan no tuvo paz, porque sabía que aquello no duraría. En el Madrid no tuvo paz, porque su cuerpo estaba destrozado. Con Caroline no tuvo paz, porque vivía controlado. Solo ahora, retirado, con una nueva familia y sus hijos creciendo, apenas comienza a hallarla. ¿Echas de menos el fútbol?, le preguntaron hace unos meses. Añoro la sensación, el estadio repleto, el gol, la adrenalina, pero no extraño el dolor. El dolor físico, el emocional, eso no, el legado. Existe una frase que Kaká repite incesantemente en entrevistas, en redes, en charlas motivacionales. Dios tiene un plan. La ha pronunciado 1000 veces a lo largo de 20 años. Pero en 2023, en una entrevista para un canal cristiano de YouTube, le formularon algo que nunca le habían preguntado. ¿Y si el plan de Dios era precisamente que fracasaras en el Madrid? Kaká enmudeció. 10 segundos, 15, 20. Nunca lo había contemplado de ese modo, respondió por fin. ¿Y si Dios te libró de la parálisis no para convertirte en el mejor del mundo, sino para que aprendieras algo más trascendente? Kaká rompió a llorar en directo, frente a la cámara. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo reflexiónalo. Kaká asintió, se secó las lágrimas y prosiguió con la entrevista. Pero esa pregunta lo acompañaría para siempre. La realidad es que el plan de Dios, si es que existe, resulta imposible de descifrar. ¿Por qué librar a Kaká de la parálisis si luego le destrozaría la rodilla? ¿Por qué concederle el Balón de Oro si después lo humillaría en Madrid? ¿Por qué consentir que se casara con Caroline si el matrimonio sería un infierno? Kaká no posee respuestas y ha aprendido a vivir sin ella. Antes necesitaba comprenderlo todo, dijo en una entrevista reciente. Ahora acepto que hay cosas que jamás entenderé, y está bien. Esa aceptación constituye su mayor conquista. No el Balón de Oro, no la Champions, la aceptación. En 2024, Kaká inauguró una fundación en Brasil llamada Instituto Kaká, que trabaja con niños en situación de vulnerabilidad, brindándoles educación, deporte y oportunidades. Quiero que estos pequeños comprendan algo que a mí me tomó 40 años entender, declaró en el lanzamiento. El fútbol es maravilloso, pero no lo es todo. Eres más que tu talento, más que tu éxito, más que tu fracaso. La fundación ya ha asistido a más de 5.000 niños y cuenta con sedes en São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. Este es mi auténtico legado, sostiene Kaká. No los goles ni los trofeos esto. Y tiene razón. Pero hay algo más que Kaká ha hecho, algo que muy pocos saben. En 2022, Kaká contactó a Gastão Vieira, el empresario que le sustrajo $2 millones, el que posiblemente envió las amenazas. Nadie sabe cómo dio con él. Gastán llevaba 7 años oculto, primero en Paraguay y después en Argentina, mudando de nombre, viviendo bajo identidades falsas. Pero Kaká lo localizó, y en lugar de denunciarlo le propuso algo. Quiero que colabores conmigo en mi fundación, con los niños. Gastão no daba crédito. ¿Por qué harías algo así? Te robé, te amenacé. Ignoro si fuiste tú quien me amenazó, pero si lo fuiste, te perdono. Y si no lo fuiste, igualmente te perdono por haberme robado. No lo entiendo. Yo tampoco, pero es lo que siento que debo hacer. Gastão aceptó. Hoy trabaja en el Instituto Kaká, gestionando las finanzas, las cuentas, todo lo relacionado con el dinero. Es irónico, comenta Kaká. El hombre que me robó ahora resguarda mi dinero. ¿Es ingenuo? Probablemente. ¿Es arriesgado? Por completo. ¿Es muy propio de Kaká? Totalmente. En 2023, la FIFA produjo un documental sobre Kaká,
titulado El elegido, de 50 minutos, entrevistas, material de archivo, testimonios. La pieza retrata su ascenso, su gloria, su caída, pero culmina con algo hermoso. Kaká jugando al fútbol con sus hijos en el jardín de su casa, sin cámaras profesionales, sin estadio, sin millones de espectadores. Tan solo un padre, 2 hijos y un balón. Esto es lo único que importa, dice Kaká en la escena final. No los títulos, no la fama. Este instante. Y la pantalla se funde a negro. Hace 3 meses, en octubre de 2024, Kaká regresó al Milan, no como jugador, sino como embajador del club. Un cargo oficial, un contrato de 5 años. En su primer día recorrió un San Siro vacío. Se detuvo en el centro del campo. Cerró los ojos y rememoró aquel gol contra el Manchester United, en la semifinal de la Champions. La ovación de 70.000 personas. La sensación de ser invencible. Abrió los ojos. El estadio seguía desierto, pero ya no lo invadía la nostalgia, sino la gratitud. Tuve mi momento, pensó. Y fue hermoso, pero se acabó. La rodilla de Kaká reclama una operación. Los médicos llevan años diciéndoselo. Una prótesis, un reemplazo total. Es la única salida para el dolor crónico. Pero Kaká se rehúsa. Esta rodilla me lo dio todo, afirma. Me llevó a lo más alto y me trajo hasta aquí. No voy a sustituirla. Voy a convivir con ella, con su dolor, con su historia. Es una decisión romántica, quizá insensata, pero es suya. En noviembre de 2024, Kaká dio una conferencia en una universidad de São Paulo. 500 estudiantes, todos jóvenes, todos soñando con ser futbolistas, le plantearon lo de costumbre. Consejos, técnicas, cómo escalar a la cima. Kaká respondió lo que nadie aguardaba. No lleguen a lo más alto. Todos guardaron silencio. ¿Qué? No conviertan el éxito en su meta, porque cuando lleguen, y créanme si son buenos llegarán, no será como lo imaginaban. Será más arduo, más solitario, más doloroso. Entonces, ¿qué hacemos? Jueguen porque aman jugar. Gocen el trayecto, no el destino, porque el destino siempre decepciona. Los estudiantes no supieron cómo reaccionar. Algunos aplaudieron, otros quedaron desconcertados. Pero Kaká había dicho la verdad, su verdad. Hoy Kaká tiene 42 años. Vive en Orlando con su segunda esposa y sus 3 hijos. Trabaja para el Milán. Tiene su fundación. Realiza apariciones ocasionales. La rodilla le duele cada día, pero sigue caminando. Es feliz más que antes, según dice. No como lo imaginé, pero sí, soy feliz. ¿Compensa el precio que pagó? No lo sé. Algunos días sí, otros no. Pero no puedo modificar el pasado, solo vivir el presente. ¿Repetiría todo igual? No. Cambiaría muchas cosas. Me operaría la rodilla cuando debí. No me casaría tan joven. Diría que no con mayor frecuencia. Pero hay una cosa que no alteraría. El accidente, la piscina, la fractura del cuello. Porque ese fue el instante en que Dios me enseñó algo. ¿Qué te enseñó? Que la vida es frágil, que todo puede acabar en un segundo, y que cuando recibes una segunda oportunidad, no la malgastas siendo perfecto, la aprovechas siendo real. Existe una fotografía de Kaká que jamás se publicó. La capturó un fotógrafo en Madrid, en 2011, durante su peor momento. En ella, Kaká aparece solo en el vestuario tras un partido, la cabeza entre las manos, la camiseta empapada de sudor. No llora, pero se le ve roto. El fotógrafo conservó esa imagen durante años. Nunca la vendió ni la difundió. En 2022 se la envió a Kaká por correo, con una nota. Pensé que querrías verla. No para revivir el dolor, sino para recordar que sobreviviste. Kaká enmarcó esa foto. La tiene en su despacho de Orlando y la observa todos los días. No para castigarse ni para lamentarse, sino para recordarse a sí mismo que el hombre de esa imagen ya no existe. Ese hombre murió. Y del otro lado emergió alguien mejor, alguien más real, más humano, más vivo. La verdad sobre Kaká es compleja y dolorosa. Encubrió una lesión para firmar el contrato más cuantioso de su vida. Eso es un hecho. Vivió 10 años en un matrimonio tóxico. Eso es un hecho. Se retiró a causa de amenazas contra su hijo. Eso probablemente es un hecho. No, una víctima tampoco.
Es un hombre con errores, con temores, con flaquezas, como todos. Kaká nunca volverá a ser el mejor futbolista del mundo. Nunca borrará el fiasco del Madrid. Nunca recuperará los años malgastados en un matrimonio de ruido. Pero aprendió algo que muy pocos asimilan. El éxito no te salva, la fama no te completa, los trofeos no te brindan paz. Solo tú puedes dártela, con aceptación, con perdón, con tiempo. Dios tiene un plan, continúa repitiendo Kaká, y tal vez lo tenga, o tal vez no. Pero lo que Kaká sí posee es una segunda oportunidad, una vida más allá del fracaso. Y eso, en última instancia, es lo único que cuenta. Ricardo Izexon dos Santos Leite. Kaká, el niño que se partió el cuello y volvió a caminar. El jugador que fue el mejor del planeta. El hombre que se quebró en Madrid. El padre que prefirió a sus hijos antes que al dinero. Tiene 42 años. Ya no juega al fútbol. Ya no es célebre. Pero sigue vivo. Sigue caminando. Sigue avanzando. Su rodilla está rota. Su pasado manchado. Su legado dividido. Pero su historia no concluyó en el fracaso. Concluyó en la redención. No la redención del futbolista, sino la del hombre. Y esa es la victoria más grande de todas. Si la historia de Kaká te reveló algo que desconocías, si ahora comprendes que el éxito no garantiza nada, si ahora adviertes que hasta los elegidos caen, entonces haz algo por mí. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal. No por mí, sino por Kaká, para que su historia íntegra, no solo los títulos ni los fracasos, alcance a más personas, para que la próxima vez que alguien afirme Kaká fue un fracaso, otro pueda replicar. No, Kaká fue humano, y eso vale más que cualquier trofeo.